Cuando él le sucede esta historia, él tenía 11 años. Y fue precisamente en un panteón. El señor Rigoberto fue a ayudarle a su tío a preparar una sepultura para una persona que acababa de fallecer. Y él estaba completamente seguro de que era aquel difunto. Era aquel difunto que se metió en sus sueños, que estaba tratando de recuperar su huesito. Y en la noche que yo hice la exploración, al llegar y pararme aquí empezaron a cambiar las cosas. Aquí fue donde yo empecé a escuchar ruidos, aquí fue donde empecé a sentirme observado, aquí fue donde yo empecé a escuchar pasos detrás de mí. Iba caminando entre las tumbas muy lentamente, como muy cansado. El señor caminaba muy despacito y llevaba unas flores blancas en su mano, pero se nos desapareció. No supimos para dónde ganó. Entonces la gente se preguntaba, ¿quién es ese señor? ¿Y por qué deja las flores en esa cruz que no es de nadie? Si se supone que no hay nadie sepultado ahí. Se está ahí por algunos minutos, luego se agacha, deja esas flores encima de la cruz y empieza a caminar hacia la salida. Y de repente desaparece. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Luis Carrillo y les doy la bienvenida a Relatos de San Juan. Mi gente, pues el día de hoy nos encontramos en el Panteón de San Juan del Centro. Aquí está sepultada mi abuelita y el día de hoy vengo a ofrecerle un ramo de flores y aprovechar el lugar pues para platicarles un par de historias, mi gente, un par de historias de esos relatos, de las vivencias de la gente en panteones. Hoy les traigo una historia de un suscriptor del canal, la vamos a platicar, más otra historia que nos platicaron ya hace un tiempo. Vamos a aprovecharlos, vamos a juntar. Pero fíjense, mi gente, que hace un par de días, bendito sea mi Padre Dios, fueron los 15 años de mi hija. Y pues este es uno de los arreglos que tuvimos en la fiesta. Y la niña me dijo que quería que le trajéramos un ramo a su abuelita. Ella también le va a ofrecer el ramo, pues su ramo, el que ella utilizó, se lo quiere dejar a su abuelita. Entonces pues ya por ahí anda la familia. Nos acompañaron mis papás, mis tíos, su esposa de uno de ellos. Espero que les guste este video porque las historias están muy interesantes, ¿eh? Quiero que se queden hasta el final porque yo sé que van a ser de su agrado, les van a gustar mucho. Pues bueno, venimos llegando a la tumba de mi abuelita. Déjenme ver dónde acomodamos el ramo. Ya por ahí mi hija le dejó su ramo que utilizó el día de sus 15 años. Aquí está. Pues aquí está sepultada mi abuelita, mi gente. Y ahora sí, vamos a hacer un pequeño recorrido aquí en el panteón para platicarles este par de historias. Fíjense que está muy verde, pero muy enyerbado. Entonces vamos a andar por ahí con cuidado porque hay tumbas pues que todavía son de tierra. Hay tumbas que no tienen su lápida de cantera y muchas de las veces entre la hierba no se ven. Entonces yo siempre he sido de la idea de que es malo pasar y pisar encima o pasar por encima de una tumba. Yo siempre he tenido la creencia que es malo, que muchas de las veces hasta se molestan las personas que están sepultadas ahí. Hay muchísimas cosas que se hablan sobre los panteones. Por ejemplo, la historia del día de hoy, pues nos hizo favor de mandárnosla al señor Rigoberto Durán, desde Colima, mi gente. Esta historia viene desde Colima. Él nos platica que en su infancia le ayudó a trabajar a un tío que pues era albañil. Yo me imagino que era de esas personas muy buenas para trabajar, que la gente siempre los buscaba, siempre lo procuraba para hacerle pues sus trabajos, ¿va? Muchas de las veces hasta se dan el lujo de que la gente los tenga que esperar. Aparentemente, por lo que nos platica el señor Rigoberto, pues su tío era muy bueno para trabajar, porque lo procuraban hasta para hacer las gavetas en los panteones. Yo me imagino que allá en Colima pues puede ser como aquí en Jerez, ¿va? Aquí en Zacatecas, de que cuando alguien fallece desde con tiempo, algún familiar, a lo mejor un poquito más alejado, que tenga un poquito más de cabeza para andar arreglando todo lo que se tiene que arreglar cuando una persona fallece, pues se dedica a arreglar el papeleo, a sacar los permisos y sobre todo a preparar la sepultura. Van y buscan a los panteoneros, o muchas de las veces, como en el caso del señor Rigoberto, al albañil de la comunidad, para que vaya preparando la sepultura, para que vaya abriendo aquel hoyo, aquella zanja y vaya construyendo aquella gaveta. Hay personas que lo hacen tan seguido que ya hasta se saben las medidas de una sepultura. Pues aparentemente al tío del señor Rigoberto era una de esas personas que siempre tenía mucho trabajo y siempre lo procuraban.
Aquí el problema es que muchas de las veces las personas que se dedican a esto, pues muchas de las veces para que a ellos les salga su trabajo, pues tienen que aventarse aquella gaveta en un solo día. O sea que desde que empiezan a escarbar hasta que terminan haciendo la gaveta y las losas para cubrir aquel ataúd, pues muchas de las veces se les hace noche. A veces es por eso que es complicado encontrar trabajadores, encontrar chalanes que les ayuden con ese trabajo. Se ven en la necesidad de trabajar solos o incluso hasta de llevarse a sus hijos o en este caso a los sobrinos. Porque el señor Rigoberto nos platica que en aquel entonces, cuando él le sucede esta historia, él tenía 11 años. Y fue precisamente en un panteón. El señor Rigoberto fue a ayudarle a su tío a preparar una sepultura para una persona que acababa de fallecer. Entonces él nos platica que en un momento en el que se llegó la hora del lonche, le llegó el hambre a su tío, pues se dispusieron a comer. Y mientras de que su tío se tomaba un descanso y comía con calma, pues a él le dio por salir a explorar el panteón. Se fue caminando entre las tumbas, muy probablemente leyendo las fechas, mirando las decoraciones, porque si se fijan, hay tumbas que son muy adornadas. Por ejemplo, miren, esta tiene la imagen de la Virgen. Esa crucita muy bien labrada con sus adornitos. Hay unas tumbas muy bonitas que bueno, yo no sé por qué aunque estén bonitas, el hecho de saber que son tumbas, que son sepulturas, pues como que se siente algo tétrico, ¿verdad? A pesar de que les hacen dibujos muy bonitos. Miren, por ejemplo, el angelito que tiene aquí encima. Con todo respeto para las personas que más bien para los familiares de las personas que están sepultados aquí, ¿verdad? No lo hacemos con el afán de ofender absolutamente a nadie, por eso estamos tratando de evitar que se vean los nombres y las fechas, ¿verdad? Solamente pues ahora sí que la arquitectura, los dibujos, las figuras, todos los adornitos que tienen las tumbas, pues a pesar de ser tan bonitos, pues son tétricos. Y andar sobre todo de noche, yo he tenido la oportunidad de explorar este panteón en la madrugada. Y me pasaron muchas cosas en esa exploración. Por ahí andaba un perrito que se puso inquieto y no era por mí. No era por mí, como que era por algo más que andaba caminando conmigo. Pues el señor Rigoberto nos platica que él empezó a explorar el panteón. Empezó a caminar, pues ahora sí que curioseando las tumbas. Cuando de repente se encontró un pedazo de hueso. Un huesito pues que él asume que era de algún difuntito, ¿verdad? Del panteón. Aparentemente pues era muy antiguo. A lo que él nos platica, era un panteón ya muy viejito, unas tumbas muy viejas. Entonces muy probablemente por la lluvia, el paso del tiempo, a lo mejor alguna tumba quedó al descubierto y por ahí andaba un pedacito de hueso. Él lo levantó, lo curioseó y dice que en aquella época de su infancia había una moda allí en la comunidad, que acostumbraban a colgarse cositas curiositas en el cuello. Por ahí agarraban un listoncito, una agujeta, una cadenita, lo que tuvieran a la mano y usaban de collar cualquier cosa. Entre esas cosas, muchos eran huesitos, que sabrá Dios de dónde los sacarían. Entonces él, pues en su inocencia, él era un niño, se acordó de algunos amiguitos o por ahí de algunos muchachos adolescentes que traían huesitos colgados en el cuello y a él se le hizo muy buena idea, pues dentro de su inocencia, pues llevarse ese huesito y tratar de adaptarlo para usarlo de collar, como era la moda en aquel entonces. Se lo echó a la bolsa y pues no le dijo a su tío, porque él sabía que su tío le iba a llamar la atención. Y no porque fuera malo lo que estaba haciendo, sino porque a lo mejor su tío le iba a decir, pues usted qué se anda creyendo de otras gentes, ay deje eso. Él más bien pensaba que probablemente por higiene o porque no siguiera modas, que no lo hiciera. Él dice que en su inocencia nunca pensó que podía traer consecuencias el hecho de llevarse ese huesito. Pues así lo hizo, se lo llevó en su bolsillo, no le dijo nada a su tío. Se hizo la tarde, terminaron aquella sepultura cuando ya estaba a punto de oscurecer y se fue a su casa. Esa noche nos platica que él tuvo unas pesadillas muy fuertes. Él soñó cosas muy feas durante toda la noche. Estaba desesperado porque en aquel sueño él sentía que muy probablemente el dueño de aquel huesito
o la persona a la que le faltaba aquel huesito, pues estaba tratando de recuperarlo. Él intentaba despertar, pero no podía. Nos platica que afortunadamente sus papás dormían en la misma habitación. En ese entonces estaban muy humildes y vivían todos juntos en un solo cuartito. Ahí vivían todos amontonados, como vivimos muchos en nuestra infancia, ¿verdad? Cuando los matrimonios van iniciando, pues muchas de las veces rentan casas, las piden prestadas o construyen su primer cuartito y ahí viven todos amontonados, ¿verdad? Él nos platica pues que ese era su caso. Él vivía con sus papás en el mismo cuarto, dormían todos juntos y su mamá pues se dio cuenta de que estaba teniendo una pesadilla. Lo despertó. Al despertar, él estaba bañado en sudor, muy agitado, y su mamá le decía que qué tenía, que qué estaba soñando. Y él le dijo que no sabía, pero que ya no recordaba, o sea, como que al instante, al momento de despertar, olvidó todo lo que había estado soñando. Y su mamá le dijo, pues es que estabas gritando, gritabas muy feo, muy desesperado. ¿Qué te pasó? ¿Qué tienes? Él se soltó, pues muy triste, asustado, llorando, porque no sabía qué era lo que estaba pasando. Él no sabía, él estaba muy extrañado, sí se sentía muy raro. La mamá pensó, pues que muy probablemente algo le había pasado, porque ella sabía que había ido a ayudarle a su tío al panteón, a hacer aquella sepultura. ¿Qué te pasó, mijo? Dime la verdad. ¿Te asustaste en el panteón? ¿Viste algo? ¿O tu tío te regañó? ¿O qué pasó? Dime, porque no me gustó nada cómo te pusiste. Empezaste a gritar bien desesperado, muy asustado, como si algo estuviera a punto de atacarte, o como si hubieras visto algo que te asustó mucho. Dime, mijo. Necesito saber qué es lo que te está pasando. Él, en el fondo, sabía cuál era el motivo, porque a poco empezó a recordar lo que había soñado. Y él estaba completamente seguro de que era aquel difunto. Era aquel difunto que se metió en sus sueños, que estaba tratando de recuperar su huesito. Él estaba completamente seguro de que por ahí venía la cosa, pero no sabía qué hacer, porque él sabía que al platicarle a su mamá, pues le iba a ir mal, porque su mamá le tenía prohibidísimo que hiciera cosas que no estaban bien, o que hiciera cosas que fueran a escondidas. Entonces no sabía qué hacer. Pero se puso a pensar qué sería lo que pasaría si aquel difunto volvía, o tal vez se le llegaba a manifestar, o tal vez se le iba a aparecer, o iba a seguir soñando igual de feo. Entonces decidió que lo mejor era platicarle a su mamá lo que había hecho, a ver si su mamá le daba alguna solución. Él se sentía muy mal, se sentía muy agitado, se sentía muy caliente, estaba como si tuviera fiebre. Le platicó a su mamá, ¿sabes qué, mamá? Me traje esto del panteón. La mamá al ver aquel huesito dijo, pero ¿cómo se te ocurre? ¿Pero cómo se te ocurre? Eso no se debe de hacer, ¿qué no sabes? Que no debe uno llevarse las cosas del panteón, menos los huesos. ¿Cómo se te ocurre? El difunto va a venir por ti. ¿Cómo se te ocurre? No vuelvas a hacer algo así, tienes que regresar ese hueso a donde lo encontraste. El señor Rigoberto lo regresó. Mi gente, pues uno muchas de las veces piensa que ya cuando fallece la persona vienen y la sepultan y pues ya está descansando en paz, pero yo no sé por qué muchas de las veces siguen penando. Miren, en aquella ocasión que yo vine de noche aquí a este panteón, yo lo empecé a recorrer y no estaba pasando absolutamente nada. Bueno, a excepción de algunos ruiditos que yo estaba escuchando, pero que yo no sabía si me los estaba imaginando, si realmente sí andaba alguien tras de mí. Y empecé a recorrer el panteón y yo no sentía absolutamente nada, yo sentía como que no había actividad hasta que llegué a este punto, mi gente. Yo no sé por qué este árbol me llamaba mucho la atención. Tal vez sería porque yo había escuchado, había leído algunas historias y todas se enfocaban en un árbol que estaba dentro del panteón. Y yo al leer esas historias vine y miré este árbol porque luego me acordé de que en este panteón hay un árbol y pues es este. Y en la noche que yo hice la exploración, al llegar y pararme aquí empezaron a cambiar las cosas. Aquí fue donde yo empecé a escuchar ruidos, aquí fue donde empecé a sentirme observado, aquí fue donde yo empecé a escuchar pasos detrás de mí.
Y al salir de esta zona de tumbas, al salir hacia un poquito más adelante, ya fuera de las ramas del árbol, fue cuando aquel perrito que estaba en la entrada se vino a seguirme. Se vino para acá. Empezó a seguirme. Yo de hecho en un momento sentí miedo. Dije, a ver si el perrito no me desconoce y me ladra o me quiere morder. Pero no, algo más era lo que había llamado su atención. No era yo. Porque él volteaba pero hacia un lado de mí, no hacia mí. Y empezó a hacer cosas extrañas, como cuando uno empieza a quererlos cuchillar o empieza uno a querer jugar. Y que ellos se ponen como en alerta, levantan sus orejitas o hacen movimientos como si quisieran correr. El perro estaba haciendo ese tipo de movimientos, como cuando uno los quiere asustar, pero yo ni siquiera me movía. Yo solamente estaba sosteniendo la cámara grabándolo, pero yo no movía ni mis manos ni mis pies. Y el perrito reaccionaba a los movimientos de alguien, pero no era yo. Por ahí está ese video, mi gente. La verdad, esta zona aquí en este panteón es la que a mí siempre me ha dado una vibra rara. ¿Qué será lo que pasa? Que muchas de las veces las personas fallecen y se siguen manifestando. La otra historia que les quiero platicar, mi gente, es sobre un panteón así muy similar a este, donde también la gente muy seguido va a visitar las tumbas de sus familiares. Y muchas gentes empezaron a reportar con los panteoneros el hecho de que andaba una persona muy extraña dentro del panteón, que cuando lo miraban por primera vez pensaban que era una persona común y corriente, una persona viva. Lo único extraño era su vestimenta, ¿verdad? Una vestimenta muy elegante, pero muy antigua para la época. Pero pues muy probablemente era una persona adulta, un adulto mayor, pues que seguía conservando los trajes que compró en su juventud y los seguía utilizando. Eso era lo que la gente se imaginaba al verlo. Pero ya cuando miraban que la cosa estaba extraña era cuando de repente aquella persona se les desaparecía. Iban y le decían a los panteoneros, oiga, es que ahí andaba un señor vestido de negro. Iba caminando entre las tumbas muy lentamente. Como muy cansado, el señor caminaba muy despacito y llevaba unas flores blancas en su mano. Pero se nos desapareció. No supimos para dónde ganó. Los panteoneros le preguntaban más o menos en qué zona lo vio. Pues allá, hacia el centro, cargado hacia la derecha, donde están las tumbas antiguas. Los panteoneros platican que son muchas las personas que han reportado a esa persona, a ese señor. Pero siempre lo ven que se dirige hacia donde está una cruz. Ahí dentro del panteón está una cruz de madera, ya muy vieja, que no dice nada, no tiene fecha, no tiene nombre, pero tal vez es porque ya es tan vieja que ya se le borró. Nunca han sabido de quién es esa tumba. Los panteoneros, los encargados, los sepultureros han buscado en los registros tratando de saber quién es la persona que está sepultada ahí, pero sobre todo por la persona que siempre visita y deja esas flores blancas encima de la cruz. No hay registro. Aparentemente en esa cruz no hay nadie sepultado. No hay nada. Entonces, con el paso del tiempo, como que esa cruz se fue haciendo muy famosa por aquella persona, por culpa de aquel señor vestido de negro y sobre todo por las flores blancas, porque aparecían ahí en la cruz y de repente ya no había nada. Al principio pensaban que tal vez a alguien le gustaba el ramito y al darse cuenta que aparentemente esa cruz no pertenecía a nadie, a lo mejor se las llevaban para ponerla en otras tumbas. Era un misterio esa cruz y sobre todo ese señor, y las flores blancas tendrían algún significado muy probablemente. Por mucho tiempo, muchas personas miraban a aquel señor caminando por los caminitos entre las tumbas, sus pasos muy cansados, muy lentos, pero siempre con ese ramito blanco en sus manos. Nadie sabía quién era ese señor, por qué de repente se desaparecía. Los panteoneros nunca lo miraban entrar, tampoco lo miraban salir. A veces iban y lo reportaban. Cuando los panteoneros iban a asomar, pues se daban cuenta que no había nadie. Un panteonero fue el único que en una ocasión lo siguió, porque ya hasta ellos lo miraban. Pues uno de los panteoneros lo siguió en una ocasión y antes de llegar a la puerta de la entrada del panteón, se le desapareció.
Entonces la gente se preguntaba, ¿quién es ese señor? ¿Y por qué deja las flores en esa cruz que no es de nadie? Si se supone que no hay nadie sepultado ahí. Los panteoneros no se atrevían a escarbar para ver si allí había alguien sepultado, no se atrevían, porque pues muy probablemente ese señor estaba cuidando aquella tumba o aquella cruz. Era un completo misterio aquel hombre, aquella cruz y aquellas flores. Era un completo misterio para toda la gente de ahí, de ese ranchito, de esa población. Hasta que un día, para las fiestas patronales de aquella comunidad, llegó una viejita. Una persona ya muy mayor, una persona ya muy viejita. La viejita ya estaba pegándole a los 100 años. La llevaron sus familiares, sus nietos, al rancho porque ella tenía el anhelo de regresar a su ranchito. Y después de muchísimos años regresó porque los nietos consideraban pues que ya estaba tan viejita que a lo mejor ya no le quedaba mucho tiempo de vida. Ella quiso recorrer las calles de su rancho, quiso recorrer todo lo que ella conoció en su infancia. Ella quiso pasar por la iglesia antigua, quiso pasar también por aquel panteón viejo donde estaban sepultadas la mayoría de las personas que vivieron en su época allí en la comunidad, cuando ella también vivió ahí. Al entrar y los panteoneros darse cuenta de la historia de aquella viejita, luego les llamó la atención saber si ella sabía algo sobre aquella persona o sobre aquella cruz. Le preguntaron, oiga señora, ¿usted sabe qué significa aquella cruz que está a medio panteón? ¿Cuál cruz? Si nos acompaña, nosotros le decimos cuál. Siempre nos ha intrigado bastante porque nos hemos dado cuenta pues que aparentemente ahí no hay nadie, no hay registro de que alguien esté sepultado ahí. Dijo, ya sé cuál cruz me está hablando. Ya sé cuál. Dijo, es que sabe que esa cruz es el motivo de que mucha gente nos asustamos aquí en el panteón. ¿Pero por qué? Porque vemos a un señor que diario viene y deja unas flores ahí en esa cruz. Aquella viejita al escuchar la historia se soltó llorando. Dijo, no lo puedo creer. Después de tantos años, ¿qué, señora? Dijo, mire, le voy a platicar la historia. Ahí en esa cruz que usted me está diciendo, sí hay una persona sepultada. Lo que pasa es que cuando la sepultaron, aquí todavía no era Camposanto. O por lo menos todavía no sepultaban a nadie. Resulta que esa mujer que está sepultada ahí existió cuando yo era una niña. Era una muchacha muy bonita. Muy bonita. Y era muy humilde también. Era muy pobrecita. Se enamoró de ella un joven que se llamaba Julián. Se hicieron novios. Se querían muchísimo. Pero resulta que Julián pues también venía de una familia muy humilde. Pero él se quería casar con ella. Le prometió que cuando se levantara la cosecha de ese año, con el dinero que él ganara, se iban a casar. Pero no se logró. Desgraciadamente, a unas cuantas semanas de la boda, esta muchacha enfermó. En aquella época, la gente se moría hasta de cualquier fiebre porque no había medicamento. En aquella época no había tanto. Desgraciadamente, ella se enfermó y lamentablemente falleció. Este muchacho Julián se puso muy triste, jamás se casó. Él prometió que no se iba a casar porque el amor de su vida fue ella. Él no se pensaba volver a casar y le prometió allá en su tumba, después de haberla sepultado, que mientras que él tuviera vida, esa tumba siempre iba a tener un ramito de rosas blancas que eran sus preferidas. Y él le prometió que así ya después de muerto, él iba a hacer todo lo posible de seguir llevándole sus rosas blancas. Entonces lo que usted me está platicando, pues quiere decir que cumplió con su promesa. Porque yo era una niña, yo ya voy para 100 años. En aquella época yo tenía más o menos unos 10 años y ellos ya eran mayores. De ninguna manera don Julián puede existir. Él ya no puede vivir. Yo estoy segura que él ya falleció. Entonces eso quiere decir que después de muerto, él cumplió su promesa y sigue trayéndole las flores a su amada.
Se quisieron muchísimo, 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 pero mire, me da mucha nostalgia porque son personas que yo conocí en mi infancia. Era una historia de amor muy bonita que a mí me llamaba la atención. Ver cómo se querían a mí me ilusionaba bastante. Yo siempre pensaba en que ojalá algún día alguien se enamorara así de mí. Y ahí donde está esa cruz, ahí fue donde la sepultaron. Ahí fue donde la sepultaron. Entonces eso quiere decir que ese señor que ustedes ven es don Julián, que viene a dejarle las flores a su amada. Pues es una historia, mi gente, pues que a final de cuentas no deja uno de sentir escalofríos el hecho de imaginarse. Aquel viejito caminando entre las tumbas y saber que es una persona que ya falleció hace muchísimos años. Pero a la vez también es algo bonito porque uno se pone a pensar qué tan fuerte no habrá sido el amor que se tenían esas dos personas que mi Padre Dios, después de muerto, después de fallecido, le permitió a don Julián seguir con aquella promesa. A pesar de que ellos a lo mejor ya estaban juntos en el cielo, de todos modos, él prometió que después de su muerte, él iba a seguir llevando flores a su tumba. Que él iba a hacer todo lo posible. Era un amor muy puro, un amor muy grande. Por eso mi Padre Dios le dio licencia de seguir manifestándose y llevando aquellas flores. Entonces imagínense, nadie, después de saber la historia, ninguno de los panteoneros se atreve a agarrar esas flores. Ahí las dejan hasta que solitas desaparecen, porque imagínense el hecho de llegar y ver un ramito de flores. Llegar y ver un ramito de flores y saber que esas flores las dejó una persona que ya no vive. ¿De dónde vienen esas flores? Hoy en día nadie se atreve a tocar ese ramo de rosas blancas. Nadie. Entonces muy probablemente sí era que la gente se las llevaba, pero ya después de saber la historia, ahí están. Y todos los días miran pasar a aquel señor vestido de negro con ropa muy antigua, caminando lentamente entre las tumbas, se para frente a aquella cruz y empieza a platicar. Pero de una manera como si alguien le estuviera respondiendo. Se está ahí por algunos minutos, luego se agacha, deja esas flores encima de la cruz y empieza a caminar hacia la salida. Y de repente desaparece. Entonces, mi gente, a mí me llamaría mucho la atención saber en dónde está sepultado don Julián. Muy probablemente se les desaparece porque camina de la tumba de su amada hacia su tumba. Muy probablemente esté sepultado hasta en el mismo panteón. Pues bueno, mi gente, una historia muy bonita, una historia que aunque da escalofríos, pues es una historia de amor, a final de cuentas. Espero que haya sido de su agrado. Entonces, pues déjenme, yo regreso hacia con mis familiares, porque la intención, pues es estar ahí un ratito con mi abuelita también. Pues fue una persona muy querida por toda la familia. Mi abuelita fue una persona muy buena con todos nosotros, sobre todo un pilar muy importante en la familia, y todavía nos sigue doliendo a todos su partida. Entonces, pues queremos estar ahí un ratito con ella, acompañándola. Pues bueno, mi gente, por lo pronto yo me despido y pues espero que les haya gustado esta historia y aprovechamos de escenario el panteón. Soy su amigo Luis Carrillo y nos vemos en un próximo video. Muchísimas gracias.